Una joven princesa extranjera fue traída al palacio más lujoso de la historia de Israel. Ella había dejado su tierra, su fe y su lengua materna para vivir entre columnas de oro y paredes revestidas de mármol. Durante días oyó el sonido de pasos que venían y iban. Vio a sirvientas susurrando en los corredores. Sintió el aroma de los perfumes de las otras mujeres. Pero esa noche algo diferente sucedió. Recibió un baño de mirra, la vistieron con lino fino y adornaron sus muñecas con brazaletes pesados. No había explicación, solo miradas silenciosas. La puerta se abrió y ella fue conducida por un pasillo estrecho hasta los aposentos del rey Salomón. Nadie dijo una palabra. Lo que sucedió después nunca fue registrado en las escrituras. Pero las marcas de esa noche resonaron para siempre en el corazón de muchas otras mujeres. Antes incluso de entender lo que estaba sucediendo, esa joven ya formaba parte de un mundo donde las elecciones ya no le pertenecían. Y mientras su historia se perdía entre mil otras no contadas, lo que quedaba era el silencio. Si temas olvidados como este despiertan en ti el deseo de ver la Biblia más allá de las cortinas, con profundidad y coraje, suscríbete al canal. Aquí toda narrativa tiene voz, incluso aquellas que nunca se han dicho en voz alta. El palacio de Salomón, descrito con detalles en Primera Reyes, capítulo 7, del versículo 1 al 12, era una obra monumental. Mármol, cedros del Líbano, oro importado, columnas inmensas, tapicerías ricas en bordados y utensilios de bronce macizo impresionaban a cualquier visitante. Pero detrás de las estructuras lujosas había una atmósfera silenciosa donde el miedo y la incertidumbre se escondían. El esplendor de las construcciones no reflejaba el estado interior de las mujeres que habitaban los corredores del harén real. Por más que todo pareciera perfecto a los ojos del pueblo, el ambiente espiritual y emocional en el interior del palacio podía ser sofocante para muchas de aquellas mujeres que venían de lejos, llevadas por razones que estaban lejos del amor. El harén de Salomón, con sus cientos de mujeres, no era solo un lugar de deseo carnal, sino un escenario de intereses políticos, juegos de poder y alianzas internacionales. Muchas de estas mujeres eran entregadas como parte de tratados y acuerdos entre reinos, sin que tuvieran siquiera la opción de rechazar. Ellas entraban al palacio con ropa fina, pero con el corazón lleno de preguntas. ¿Habría afecto? ¿Serían solo una más? ¿Tendrían voz? La gloria de Salomón encantaba al mundo. Pero, ¿qué significaba eso para las jóvenes que allí llegaban, frecuentemente separadas de sus familias y dioses? Estas mujeres extranjeras a menudo traían consigo creencias paganas, costumbres distintas y lenguas diferentes. La entrada al palacio representaba una ruptura violenta con sus identidades. Estaban ahora bajo la autoridad de un rey que era también juez y sacerdote de su pueblo. La transición no era solo física, sino profundamente espiritual. La aparente estabilidad y orden del imperio escondían una realidad más compleja, en la que el control absoluto del rey dictaba el futuro de cada mujer que pisaba el mármol pulido de los salones reales. El pueblo de Israel veía a Salomón como el ápice de la sabiduría y del favor divino. Sin embargo, el mismo hombre que escribió Cantares y Eclesiastés y que juzgaba causas con impresionante discernimiento, mantenía un harén que escapaba completamente al ideal de una relación sagrada. La abundancia de mujeres era señal de estatus y poder, pero también un reflejo de elecciones que poco a poco alejaban el corazón del Rey del Señor. Mientras todos celebraban la prosperidad del reino, pocos veían el precio cobrado en silencio detrás de los velos y las paredes doradas. Dentro de aquel ambiente de aparente perfección crecía un miedo casi invisible, una tensión no hablada. La primera noche con el rey
Para muchas de estas mujeres no era esperada con alegría, sino con temor. El misterio en torno al comportamiento de Salomón, la falta de libertad y la certeza de que su presencia allí no dependía de un vínculo emocional, creaban un escenario donde el brillo del oro no podía iluminar la oscuridad del alma. A lo largo de su trayectoria, Salomón contrajo matrimonios que iban mucho más allá de la esfera personal. Cada nueva esposa representaba un pacto político, una alianza sellada con intereses estratégicos. En Primera Reyes, capítulo 11, del versículo 1 al 3, leemos que el rey tuvo 700 esposas de origen principesco y 300 concubinas. El número en sí ya revela el carácter institucionalizado de estas uniones. Ellas eran piezas de un ajedrez geopolítico, destinadas a ampliar el alcance de Israel en el escenario internacional. Sin embargo, para las mujeres involucradas, ese matrimonio no traía seguridad emocional ni garantía de acogida. Cuando la hija del faraón fue traída a Jerusalén, eso no fue solo un gesto de honra a la tradición diplomática egipcia. Fue una jugada maestra de Salomón para alinearse con un imperio poderoso. Este patrón se repetía con mujeres moabitas, amonitas, sidonias, eteas y otras. Todas estas alianzas, mientras fortalecían el trono por fuera, corroían sus bases espirituales por dentro. Las mujeres se convertían en piezas decorativas, símbolos de conquistas políticas y trofeos de un reinado glorioso a ojos de los hombres. ¿Y qué había detrás de sus ojos? Para una mujer arrancada de su pueblo y enviada a una tierra distante, el matrimonio no era una celebración, sino una adaptación forzada. Tenía que aprender nuevos hábitos, tal vez hasta un nuevo idioma, y sujetarse a un nuevo sistema de creencias. Algunas podían incluso intentar mantener las costumbres de su tierra natal, pero eso frecuentemente generaba conflictos con las normas religiosas de Israel. Dentro del harén, estas mujeres vivían bajo constante vigilancia, rodeadas de rivales, concubinas ambiciosas y sirvientas que reportaban cada gesto al palacio. No había espacio para errores o para sentimientos espontáneos. El rey podía elegir visitar a una mujer una única vez o nunca más regresar. No había promesas. El matrimonio, para estas mujeres, era un símbolo de poder que no se traducía en protección o dignidad. En cualquier momento, una nueva princesa podría llegar y ocupar el centro de las atenciones. El favor del rey era volátil, y el afecto, si existía, era un lujo raro. Este ambiente minaba la autoestima, alimentaba inseguridades y preparaba el terreno para la ansiedad que precedía a la primera noche con el rey. Dentro de la opulencia, muchas de estas mujeres eran, en la práctica, prisioneras de alianzas frías. Las altas paredes del palacio no eran solo estructuras de seguridad, eran también barreras para el alma. Era en este contexto que la idea de la primera noche adquiría contornos de miedo, no de romanticismo. La aproximación de Salomón no representaba una conquista amorosa, sino la consumación de un contrato en el cual ellas eran parte de la moneda de cambio. Para las jóvenes traídas al palacio de Salomón, la noche en que serían llamadas a la presencia del rey era un enigma envuelto en silencio. Las sirvientas no comentaban, los consejos eran vagos y cada mujer parecía cargar su propia versión del miedo. Esa tensión aumentaba aún más entre las extranjeras, que no comprendían totalmente la cultura de Israel, ni sabían qué esperar de un hombre conocido por su sabiduría, pero también por su frialdad ante tantas mujeres. La anticipación de la primera noche se convertía en un momento de profunda ansiedad. Diferente de un enlace basado en el afecto mutuo, esa noche de presentación era más un rito de paso. Las mujeres eran preparadas con baños perfumados,
aceites, vestimentas especiales, instrucciones rígidas de comportamiento. Todo eso formaba parte de un protocolo silencioso en el cual cada gesto podría ser interpretado como osadía o sumisión. Salomón tenía el derecho de aceptar o rechazar. La incertidumbre sobre lo que ocurriría dentro de esos aposentos generaba una angustia constante. No había garantía de cariño, de respeto o siquiera de permanencia. Algunas mujeres eran visitadas una única vez, nunca más llamadas. Otras se convertían en concubinas recurrentes y un número muy reducido era elevado al estatus de esposa con reconocimiento. La sensación de ser evaluada, medida y tal vez olvidada era un fantasma que acompañaba cada paso dado hacia los aposentos reales. Por más lujoso que fuera el ambiente, lo que dominaba aquel instante era el miedo de la insignificancia. Entre las mujeres que vinieron de otras naciones, había aún el temor del rechazo cultural. Sus costumbres, acentos, perfumes, hasta la manera de mirar podrían ser interpretados como extraños. No sabían si el rey aprobaría su presencia o si simplemente las despreciaría. No había preparación emocional para eso. Algunas podían desear agradar, otras simplemente querían terminar pronto la experiencia, pero todas, sin excepción, sabían que aquella noche no se trataba solo de intimidad. Era una exposición completa, donde el poder estaba 100% en manos del otro. En el silencio del palacio, entre los corredores de piedra y las cortinas doradas, esas mujeres se preparaban no para el amor, sino para la supervivencia emocional. La primera noche con Salomón era un divisor de aguas invisible. Quien agradaba, ganaba posición. Quien no agradaba, volvía al anonimato. Ese miedo constante moldeaba sus comportamientos, sus palabras y hasta sus pensamientos. El rey podía ser sabio, pero ante ellas era solo el juez final de un teatro silencioso y tenso. La entrada de una mujer en el harén de Salomón era precedida por una evaluación silenciosa, donde la belleza era el principal criterio. Lo que se buscaba no era solo un rostro bonito, sino una imagen que agradara a la mirada selectiva de un rey acostumbrado a la exquisitez. La apariencia se convertía en una especie de moneda de valor. Las mujeres sabían que sus rasgos físicos podrían definir su relevancia en el harén. Eso generaba una presión constante por perfección, como si su dignidad estuviera atada a la capacidad de agradar visualmente. En un ambiente donde la atención del rey estaba dividida entre cientos, ser notada era una batalla contra el olvido. Este tipo de valoración alimentaba rivalidades entre las mujeres. Cada una buscaba destacarse a través de adornos, perfumes raros y trajes exuberantes. La vanidad dejaba de ser solo un capricho y se convertía en una estrategia de supervivencia. Aquello que a los ojos del pueblo era un escenario de lujo y belleza, para quienes vivían dentro del harén, era un campo silencioso de competencia. El Salmo 45, del versículo 10 al 11, hace mención a la belleza de la esposa real y cómo el rey se agradaba de ella, pero ese encantamiento era frágil, efímero y, muchas veces, orientado más hacia el exterior que hacia el interior de la persona. Aquellas que no atendían a los estándares deseados podían ser olvidadas, relegadas a un rincón cualquiera del palacio, viviendo a la sombra de otras más favorecidas. El impacto emocional de esto era profundo. Muchas veces, esas mujeres dejaban de verse como personas para verse como adornos. El valor personal era reducido a lo que el espejo reflejaba y a cuánto lograban llamar la atención del rey. El dolor de no ser elegida era tanto físico como existencial. Después de todo, no había un ciclo natural de afecto y conocimiento mutuo. Todo comenzaba y terminaba en una primera impresión. Incluso aquellas que eran agraciadas con la atención del rey vivían bajo constante tensión. Bastaba que una nueva mujer llegara,
más joven o más atractiva, para que el favoritismo cambiara de dirección. Esto generaba inseguridad continua, una sensación de inestabilidad que corroía el alma. No había vínculos profundos que sustentaran la posición de alguien. Todo era mutable, y lo que se tenía un día podía desaparecer al siguiente. El amor, como ideal divino de comunión, parecía distante de la realidad práctica del harén. El patrón impuesto por esta dinámica hacía que la mujer dejara de ser vista como imagen de Dios y pasara a ser tratada como un adorno palaciego. La primera noche con el rey, en este contexto, se convertía también en un juicio silencioso de belleza. Era más que un encuentro, era una prueba. Y fallar significaba caer en el olvido de un mundo donde la apariencia decidía el valor de un alma. Pocos aspectos de la vida de Salomón generan tanta curiosidad como lo que ocurría tras bambalinas de la intimidad real. La primera noche con el rey, aunque no se describe con detalles explícitos en la Biblia, lleva consigo un aura de misterio y temor. El libro de Esther, capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el 14, aunque trate sobre Persia y no sobre Israel, ofrece una referencia de cómo funcionaban los rituales de presentación ante un rey oriental. Las mujeres pasaban meses en preparación y cuando finalmente entraban en los aposentos reales, sabían que estaban siendo juzgadas no solo por su cuerpo, sino por su conducta, voz, perfume, hasta el modo de caminar. En Israel, incluso con la sabiduría de Salomón, el harén seguía costumbres importadas de otras culturas, incluida la práctica egipcia y fenicia. El ambiente estaba lleno de símbolos, inciensos, músicas suaves y protocolos rigurosos. La mujer entraba acompañada por sirvientas que la preparaban y la entregaban ante el rey. Ninguna palabra se decía al azar. Todo tenía un significado. Cada movimiento era observado. Salomón, rodeado de riqueza y rituales, se convertía casi en una figura mística en ese momento, más rey que hombre, más autoridad que compañero. Esta estructura convertía el encuentro íntimo en un verdadero juicio. No había espacio para la espontaneidad. Era como si la mujer estuviera ante un tribunal silencioso, donde cualquier gesto podía determinar su destino dentro del harén. La ansiedad se apoderaba de ellas. Era imposible saber si volverían a ser llamadas o si esa sería su única noche en el centro del palacio. Este clima de evaluación transformaba lo que debería ser un momento de unión en una prueba tensa de aceptación. Además, había el peso espiritual. Aun cuando Salomón fuera un hombre de fe, como se demuestra en su oración en 2 Crónicas capítulo 6, sus alianzas con mujeres de otras naciones y culturas terminaban abriendo espacio para prácticas que contrariaban la ley de Dios. Para muchas de estas mujeres, la primera noche era también una ruptura con su identidad religiosa. Estaban allí ante un rey que decía servir al Dios de Israel, pero que permitía la entrada de influencias paganas dentro de los muros sagrados. La confusión espiritual era inevitable. En el fondo, la pregunta que flotaba sobre todas era: ¿seré recordada o solo usada y olvidada? El ritual de la primera noche se convertía, por lo tanto, en una intersección de miedo, expectativa y renuncia. Ofrecían el cuerpo sin garantía de que serían vistas como más que un número dentro de las estadísticas del rey más sabio de la historia. Y esta realidad, tan distante de la gloria aparente, revelaba una fragilidad que ningún oro del palacio podía ocultar. Es difícil imaginar soledad en un lugar donde estás rodeado de tantas otras. Pero en el harén de Salomón, la soledad era quizás la más silenciosa de las compañeras. Primera Reyes capítulo 11 relata que el rey tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Este número, que impresiona por su grandiosidad,
choca cuando pensamos en lo que significa emocionalmente. Cada mujer vivía sabiendo que había otras 999 compitiendo por la misma mirada, por la misma atención, por el mismo toque. Era una multitud de voces calladas, corazones afligidos y esperanzas suspendidas. El harén no era un lugar de comunión. Era un territorio de comparación constante. Una mujer que hablaba demasiado era vista como amenazante, una que se aislaba como débil. No había amistades genuinas, ya que el favor del rey podía cambiarlo todo de un momento a otro. Quien era confidente hoy podía convertirse en enemiga mañana. La tensión flotaba sobre todos los ambientes, en los baños, en las comidas, en los pasillos. La incertidumbre sobre cuándo o si serían llamadas de nuevo generaba una profunda inestabilidad emocional. Salomón, ocupado con los asuntos del reino, rara vez prestaba atención prolongada a una sola mujer. Su mente estaba dividida entre juicios, construcciones, alianzas y guerras. Por más que fuera sabio, como se narra en Primera Reyes capítulo 4, versículo 30, era imposible dedicar tiempo y presencia a 1000 mujeres. La mayoría vivía sin siquiera escuchar su voz más de una vez. Era una ausencia dolorosa. Su presencia en el palacio era constante, pero su presencia emocional en la vida de esas mujeres era casi nula. Esta soledad era aún más intensa para las extranjeras. Aisladas culturalmente, sin dominio total del idioma, sin familiares cerca y con prácticas religiosas diferentes, llevaban una nostalgia silenciosa. No había consuelo, no había confesión, solo la espera. Algunas se aferraban a las sirvientas, otras a los dioses de sus pueblos. Pocas se volvían al Dios de Israel, y aún éstas probablemente encontraban dificultades para comprender por qué un rey tan bendecido permitía tanto dolor entre sus mujeres. La soledad, en esos contextos, no era un vacío externo, sino una ausencia de significado. Estar allí sin saber por qué, sin tener a quien amar, sin poder construir una historia. La gloria del palacio contrastaba con la aridez del corazón. Y para muchas, la mayor angustia no era la espera por la primera noche, sino la certeza de que, incluso después de ella, continuarían solas en medio de la multitud. Dentro del harén de Salomón, la diversidad cultural no era un rasgo celebrativo, sino un campo de tensión espiritual. Mujeres moabitas, edomitas, sidonias, hititas y otras naciones paganas convivían diariamente, cada una trayendo consigo una herencia religiosa que no podía ser borrada de la noche a la mañana. Primera Reyes, capítulo 11, versículo 2, menciona que estas mujeres eran de naciones respecto de las cuales el Señor había alertado a Israel, para que no se involucraran con ellas, a fin de no desviar el corazón del pueblo. Aún así, Salomón permitió que sus elecciones personales crearan un ambiente donde dioses extranjeros compartían espacio con el templo del Dios verdadero. Estas mujeres no eran solo bellas, eran princesas, hijas de reyes poderosos, acostumbradas a templos suntuosos, rituales ancestrales y altares dedicados a divinidades como Astarote, Moloque, Camós y otros. Cuando llegaban a Jerusalén, no dejaban atrás su fe con el equipaje. Muchas traían imágenes, amuletos e incluso sacerdotisas personales. Dentro del harén, rituales discretos eran realizados en secreto. Oraciones murmuradas en lenguas extranjeras llenaban los rincones menos vigilados. Y lentamente, el palacio comenzó a ser contaminado por una pluralidad espiritual que contrastaba directamente con el Dios que Salomón había un día exaltado en el templo. Para algunas de estas mujeres, la imposición de la fe israelita era insoportable. Se sentían arrancadas de sus raíces, presionadas a adorar un Dios que no comprendían, en una tierra donde su idioma era extraño y su pasado ignorado.
Ya otras lograban suficiente influencia para mantener viva su religiosidad. Es posible que ciertas alas del harén fueran separadas por cultura o fe, creando divisiones internas, murmuraciones, desconfianza mutua. Y en medio de todo eso, las concubinas israelitas criadas en la ley de Moisés observaban en silencio el sincretismo expandiéndose dentro del propio hogar del rey. Salomón, inicialmente celoso por la adoración al Dios de sus padres, comenzó a permitir concesiones. Pequeños altares fueron construidos en los alrededores de Jerusalén para agradar a sus esposas. En poco tiempo, el rey, que había consagrado el templo con fuego del cielo, como se registra en 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 1, también comenzó a frecuentar lugares de culto pagano por influencia de las mujeres que amaba. El conflicto de fe dentro del harén era el reflejo del conflicto en el corazón del propio rey. Él no abandonó al Dios de Israel de una vez. Solo dejó de resistir a los encantos de una fe pluralista y seductora. Dentro de ese mundo interno había mujeres que se sentían traídas, otras que se sentían victoriosas, y algunas que solo deseaban pertenecer a algo. El harén era, al mismo tiempo, santuario y campo de batalla espiritual. Y la primera noche con el rey no era solo un regalo físico, también era la apertura de puertas para la influencia religiosa. En cada lecho, una semilla de creencia podía ser plantada, y en el corazón del rey, esta mezcla de fe y deseo comenzaba a minar el fundamento que sostenía toda su gloria. La fama de Salomón como el hombre más sabio de su generación era conocida en todo el mundo antiguo. Reyes y reinas viajaban largas distancias para escucharlo hablar, como relata Primera Reyes, capítulo 10, versículo 24. Su sabiduría era incomparable. Él conocía los secretos de la naturaleza, comprendía dilemas humanos con discernimiento sobrenatural y escribió proverbios que hasta hoy son citados como fuente de consejo. Pero esa sabiduría que brillaba en los tribunales y en los tratados parecía no alcanzar la intimidad de sus aposentos. En el espacio privado de su vida, la lógica de la razón daba lugar a los impulsos del corazón y a los caprichos del poder. No se trataba de ignorancia, sino de una desconexión entre el saber y el vivir. Salomón sabía con claridad lo que Dios había orientado sobre no tomar mujeres extranjeras, como se registra en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 a 4. Pero aún con todo el conocimiento de la ley, eligió multiplicar a sus esposas y concubinas, convirtiéndose en víctima del mismo error que tantas veces advirtió en sus escritos. Su sabiduría se tornaba como una fuente sellada. Había agua, pero no era accesible donde más se necesitaba. Las mujeres del harén no veían al rey sabio que juzgaba causas con justicia. Veían a un hombre distante, inconstante y a veces contradictorio. La inseguridad que sobrevolaba sobre ellas no era resuelta con palabras de consuelo o enseñanzas inspiradoras. Había silencio donde debería haber empatía. Mientras Salomón respondía enigmas ante la reina de Saba, dentro del harén, cientos de mujeres se preguntaban si algún día oirían su voz de nuevo. Era una ausencia emocional que gritaba en los corredores perfumados. Esto nos recuerda que la verdadera sabiduría no está solo en la acumulación de conocimiento, sino en la aplicación de éste en las áreas más sensibles de la vida. Un rey puede gobernar una nación con excelencia y aún así fallar dentro de casa. El dominio público no es garantía de victoria en la esfera privada, y cuando el trono no se alinea con el lecho, todo el reino siente las consecuencias. Las elecciones íntimas de Salomón comenzaron a afectar no solo su relación con Dios, sino también su liderazgo, sus descendientes y la estabilidad futura de Israel.
Salomón probó que es posible conocer las palabras de la verdad y aún así tomar decisiones que hieren el corazón de Dios y el de las personas alrededor. Las mujeres de su harén eran testigos silenciosos de esta contradicción. Y cada vez que una nueva esposa era recibida, no había celebración de sabiduría. Había temor de que la misma inteligencia que fascinaba al mundo no fuera suficiente para ver el valor humano de quien estaba a su lado. La entrada de una mujer en el harén de Salomón raramente era resultado de una elección propia. Muchas veces ella era enviada por su padre, rey o noble, como parte de un acuerdo político, sin siquiera ser consultada. Su destino era decidido por intereses superiores y su voluntad personal era considerada irrelevante. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que significa vivir sin derecho a la propia historia. En Génesis capítulo 24 vemos a Rebeca siendo consultada sobre su voluntad de ir con el siervo de Abraham, lo que revela que, en algunos contextos bíblicos, la mujer tenía voz, pero en el harén de Salomón, esa libertad era engullida por el protocolo real. Dentro del palacio, estas mujeres no podían salir sin permiso, no tenían derecho a la expresión religiosa pública, no participaban de las decisiones del reino, y ni siquiera sabían si serían llamadas nuevamente a la presencia del rey. Sus vidas giraban en torno de la espera. Espera por reconocimiento, por una señal, por un momento. Esa falta de autonomía transformaba el harén en una prisión dorada, y aun aquellas que aceptaban su condición no dejaban de sentir la ausencia de un derecho básico, el de elegir amar o no amar. El silencio era el lenguaje predominante. No se expresaba dolor, no se revelaba añoranza. Cualquier manifestación emocional podía ser malinterpretada como falta de respeto o rebeldía. Algunas aprendían a callar por miedo, otras por costumbre. El resultado era una masa de mujeres invisibles, moldeadas por una estructura que las trataba como propiedad, no como personas. Y en el centro de este engranaje, un rey dividido entre el deber de gobernar y el deseo de poseer. Esta realidad nos confronta con la diferencia entre dominación y liderazgo. El verdadero líder inspira, protege, eleva. Salomón, aunque era admirado por su capacidad de juzgar con justicia, permitió que su harén se convirtiera en un sistema de opresión silenciosa. Podía construir templos, pero no edificaba confianza. Podía erigir altares, pero no cultivaba relaciones. Y ese vacío afectivo pesaba sobre los hombros de mujeres que no pidieron estar allí. La ausencia de elección no borraba la humanidad de ellas. Al contrario, hacía sus historias aún más trágicas y profundas. No eran solo números en el harén del hombre más sabio del mundo. Eran vidas con sueños, fe, miedo y añoranza, pero sus voces permanecieron calladas, sofocadas por el sonido de los banquetes, de los acuerdos y de las decisiones tomadas sin amor. La arquitectura del Palacio de Salomón era deslumbrante, un reflejo del apogeo del reino de Israel. Salones adornados con oro, columnas de cedro esculpidas y utensilios de bronce pulido daban al lugar una apariencia de paraíso en la tierra. Según Primera Reyes, capítulo 7, del versículo 1 al 12, la casa del rey era aún mayor que el propio templo, señal de su grandeza y vanidad creciente. Pero para las mujeres del harén, este escenario no era sinónimo de libertad. Detrás de las cortinas de lino fino y de los baños perfumados, vivían en un régimen de vigilancia, silencio y aislamiento. La belleza del ambiente contrastaba con la angustia del confinamiento. Pocas de estas mujeres conocían Jerusalén, de hecho. Sus pasos estaban limitados al interior del palacio y a los jardines cuidadosamente delimitados por muros. Incluso con sirvientas alrededor, la soledad era inevitable. Las ventanas daban a patios internos y el horizonte era siempre el mismo.
Las ropas lujosas no compensaban la ausencia de autonomía. Algunas tal vez soñaran con la simplicidad de sus antiguas casas, con el olor de su tierra natal, con la libertad de andar por las calles, incluso sin posesiones. En el palacio, todo era demasiado bello para ser verdadero y demasiado bello para ser tocado. El silencio era parte de la decoración, la obediencia era el perfume que se exigía, aún más que el nardo y el azafrán. Aquellos que caminaban por el palacio sabían que allí todo se sostenía sobre apariencias. La mujer que osara demostrar frustración o tristeza corría el riesgo de ser apartada, reemplazada o olvidada. Era una existencia pautada por códigos no escritos. No había libertad de expresión, de fe, ni siquiera de emoción. Solo el disfraz de la serenidad. El esplendor del lugar era una máscara que escondía la realidad. Muchas allí se sentían más prisioneras que reinas. El rey, que escribía sobre justicia y discernimiento, no parecía ver el cárcere emocional que se formaba a su alrededor. Tal vez estaba ciego por su propio éxito, encantado con el poder de controlar todo y a todos. Pero mientras él recibía embajadores y administraba tributos, sus mujeres permanecían en silencio, muchas veces olvidadas, como si fueran parte del mobiliario del palacio. Esta desconexión entre la gloria pública y el dolor privado es una de las mayores tragedias de la historia de Salomón, y se manifiesta con fuerza en los detalles que las Escrituras dejan implícitos. Este tipo de prisión no se construye con rejas, sino con la falta de afecto, y falta de propósito y un lujo que aísla. El harén de Salomón, a ojos de muchos, era el culmen del prestigio femenino. Pero para esas mujeres era una vida suspendida entre el deseo de ser recordadas y el miedo de nunca más escuchar su propio nombre ser llamado por el rey. Dentro de ese paraíso de piedra, la libertad era el ítem más raro y el más deseado. En medio de tantas mujeres, había aquellas que se destacaban ante los ojos del rey, no por acaso, sino por un conjunto de factores que incluían belleza, comportamiento, herencia e incluso influencia política. Estas favoritas recibían más visitas, regalos especiales y privilegios dentro del harén. Sin embargo, la posición de destaque venía acompañada de una carga invisible: la constante vigilancia de las otras. La favorita de hoy podría ser la más odiada mañana. En el libro de Esther, capítulo 2, versículo 17, vemos cómo la gracia ante los ojos del rey podía cambiar destinos. Pero lo que la Biblia no explicita en ese texto, y que la historia de Salomón nos permite suponer, es que esta gracia frecuentemente atraía peligros silenciosos. Ser notada entre tantas era, por un lado, una victoria, pero también significaba vivir bajo la presión de mantenerse perfecta, irreprochable, encantadora. Una palabra en falso, un descuido, y el favor del rey podría cambiar de dirección. El favoritismo era como un fuego que calentaba, pero también podía quemar. La mujer favorecida cargaba en sí el peso de representar un patrón que las otras buscaban alcanzar. Esto generaba celos, manipulaciones e incluso traiciones veladas. El ambiente, ya cargado de tensión, se volvía aún más volátil cuando una figura se sobresalía. No había garantías. Ninguna favorita tenía el amor del rey asegurado por un tiempo indefinido. La inestabilidad era constante. El corazón de Salomón, como se menciona en Primera Reyes capítulo 11, versículo 4, se volvía cada vez más inclinado hacia las mujeres extranjeras y no hacia el Señor. Esto revela que su atención era inconstante, impulsiva y muchas veces desviada por intereses o pasiones pasajeras. La mujer que hoy recibía un collar de oro, mañana podía ser dejada sola, sin explicaciones. El dolor del abandono, en este caso, era aún mayor, pues lo alto de donde se cae es siempre más doloroso.
El favoritismo también podía despertar ambiciones peligrosas. Algunas mujeres, al darse cuenta de que tenían la atención del rey, buscaban aumentar su poder dentro del palacio. Influenciaban decisiones, aconsejaban al rey en momentos de debilidad e incluso intentaban moldear el culto religioso según sus creencias. Esto transformaba el harén en un espacio político, donde no todo se decidía con el cuerpo. Había también disputas de intelecto, influencia y espiritualidad, y en este juego muchas se perdían. Estar entre las favoritas de Salomón era, por lo tanto, un privilegio ambiguo. Daba acceso, pero también exponía. Ofrecía prestigio, pero con riesgos emocionales y espirituales profundos. Aquellas que lograban soportar esta posición con sabiduría y fe, tal vez tuviesen paz por un tiempo. Pero, para la mayoría, el favoritismo era una bendición con sabor a maldición. Un reflejo de la inestabilidad afectiva de un rey que, a pesar de ser sabio, se dejó llevar por un corazón dividido. La primera noche con Salomón no era solo un encuentro íntimo. Era una ceremonia velada que podía transformar el rumbo de la vida de una mujer para siempre. Aquellas que agradaban al rey ganaban una nueva posición dentro del harén. Más acceso, más atención y, en casos rarísimos, la posibilidad de generar hijos que podrían convertirse en príncipes. La noche, entonces, se convertía en una especie de juicio final. Una aprobación allí podía resignificar años de espera. Ya el rechazo dejaba marcas profundas, invisibles a los ojos, pero eternas en el alma. En Esther, capítulo 2, versículo 14, aprendemos que aquellas que no eran elegidas volvían a una casa secundaria del harén, sin esperanza de retornar, a no ser que el rey las llamara por el nombre. El impacto psicológico de esta experiencia era devastador. Algunas mujeres entraban en los aposentos reales llenas de expectativas, de perfumes, de consejos decorados. Otras iban en silencio, con el corazón pesado, como quien va a un sacrificio. Pero todas sabían que tras aquella noche su historia cambiaría, para el bien o para el completo olvido. La ausencia de retorno era un silencio más doloroso que el rechazo verbal. El rey simplemente no llamaba más, y en aquel mundo eso significaba el fin. Las que agradaban, por otro lado, pasaban a lidiar con un nuevo tipo de desafío, el de mantenerse relevantes. Ya no bastaba haber conquistado al rey una vez. Era preciso renovar ese encanto, día tras día. La vida dejaba de ser una espera pasiva y se convertía en una disputa continua por afecto, recuerdo y atención. La noche inicial era solo el inicio de una intensa jornada emocional y, en muchos casos, lo que parecía victoria era solo el inicio de una nueva forma de esclavitud emocional. Esta estructura crea un contraste profundo con el ideal bíblico de matrimonio, como se describe en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde hombre y mujer se convierten en una sola carne, en una unión de amor, complicidad y propósito. En el harén de Salomón, el matrimonio era un ritual sin alma, una formalidad sin intimidad real. El amor era sustituido por la estrategia y la alianza por la apariencia. Esto minaba no solo el corazón de las mujeres, sino también la integridad espiritual del propio rey. Cada noche, por lo tanto, estaba cargada de significado, de esperanza y de dolor. Para muchas, era el momento más significativo de la vida, no por causa del rey, sino por causa de la transformación que ella traía, y esa transformación, lejos de ser romántica, era, en la mayoría de las veces, una ruptura, una delgada línea entre ser recordada o olvidada, una sentencia velada pronunciada bajo velos de seda y palabras escasas. No fue de un día para el otro que el corazón de Salomón comenzó a desviarse. La inclinación fue sutil, progresiva,
como una grieta casi invisible en un muro de piedra. La multiplicación de alianzas matrimoniales, que parecían inofensivas a los ojos de la política, acabó convirtiéndose en la puerta de entrada para el colapso espiritual del rey más sabio de la historia de Israel. Primera Reyes, capítulo 11, del versículo 3 al 4, declara con claridad que sus mujeres hicieron que él se desviara, y su corazón ya no era más perfecto para con el Señor, como el de David, su padre. Lo que era para ser una alianza política se convirtió en una distracción espiritual. Esas mujeres no solo influenciaron sus decisiones, sino que moldearon su devoción. La presencia de dioses extranjeros como Astarote y Moloc dentro de los límites del reino contaminó lo que antes era un lugar de adoración pura. Salomón, que un día clamó por sabiduría para gobernar con justicia, ahora edificaba altares para agradar a las religiones de sus esposas. Eso no fue solo un gesto de tolerancia, fue un abandono. Las palabras que otrora exaltaban la fidelidad a Dios, ahora eran silenciadas por el eco de voces que susurraban nombres de otros dioses dentro del palacio. Ese desvío no solo afectó su relación con Dios, sino que también desestructuró la identidad espiritual de Israel. El rey era más que un gobernante, él era un modelo. Si su corazón vacilaba, el pueblo también se sentía libre para hacer lo mismo. El sincretismo religioso comenzó a extenderse como una mala hierba entre los jardines del templo. El fuego que un día descendió del cielo en respuesta a su oración en el altar, ahora parecía distante, apagado por las cenizas de la idolatría. El contraste entre el inicio del reinado de Salomón y sus últimos años es chocante. De un hombre que inspiraba temor y reverencia, se convirtió en alguien que provocó la ira del propio Dios. La consecuencia no tardó en llegar. El Señor levantó adversarios contra él, conforme se describe en Primera Reyes, capítulo 11, versículo 14. La paz que había marcado sus días comenzó a deshacerse, y la promesa de la alianza con David sufrió un duro golpe. El precio de la idolatría fue la fragmentación de la nación. Dentro del harén, tal vez algunas mujeres ni siquiera supieran que habían sido instrumentos de ruina espiritual. Otras, conscientes de su poder, veían con orgullo al rey ceder. Pero para Salomón, cada concesión fue una pérdida. Y en ese camino sin retorno, el corazón que debería estar totalmente entregado a Dios fue siendo diluido entre 1000 otros deseos, 1000 voces, 1000 noches, y ningún arrepentimiento visible hasta el final de su historia. La Biblia es precisa al registrar los hechos de Salomón, su sabiduría, sus escritos y su gloria. Pero hay un silencio elocuente en relación a las voces de las mujeres que habitaron su harén. Ninguna de ellas tiene diálogos registrados. Ningún nombre es detallado más allá de la hija de Faraón y de las referencias genéricas a sus orígenes. Este silencio, no obstante, no es señal de irrelevancia. Es, antes, un espacio que invita a la reflexión sobre las vidas que fueron vividas fuera del foco de los reflectores históricos. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, Salomón escribe que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y tal vez estas palabras reflejen también el peso de las relaciones superficiales que mantuvo con tantas mujeres. La ausencia de detalles sobre sus esposas y concubinas no significa que sus historias no importaban, sino que no eran prioridad para los registros oficiales. Aún así, el impacto de ellas fue profundo. Cambiaron el destino espiritual de un rey y, por extensión, de una nación. El grito no registrado de estas mujeres resuena en las entrelíneas del texto sagrado, invitándonos a imaginar, a lamentar y a aprender. Ellas fueron moldeadas, heridas, olvidadas y utilizadas, pero también fueron agentes de influencia, incluso a expensas de su propia dignidad.
La Biblia es un libro que da voz a los marginados en muchos momentos. Mujeres como Ruth, Esther, Ana y María son destacadas por su fe, valentía y papel en la historia de la salvación. Por eso, el silencio en torno a las mujeres de Salomón es aún más perturbador. Este contraste resalta que no todo vínculo tiene valor redentor y no toda presencia deja un legado honorable. Cuando el vínculo se basa en deseo y no en alianza, el silencio es inevitable. Este vacío narrativo también es un espejo de la realidad de muchas mujeres hasta los días de hoy. Vidas escondidas detrás de rostros bonitos, relaciones marcadas por uso y abandono, historias que nadie se preocupa por contar. El harén de Salomón no está solo en el pasado. Se repite en palacios modernos, disfrazado de poder, belleza y prestigio, donde el grito del alma aún es ahogado por estructuras de dominación. El silencio de la Biblia sobre estas mujeres no debe acomodarnos, sino provocarnos. Es una invitación para dar voz al dolor olvidado, a la influencia no reconocida y a la dignidad ignorada. Lo que no está escrito nos llama a la responsabilidad de ver más allá del texto, para que hoy, en nuestra generación, ninguna mujer necesite más gritar en silencio para ser recordada. La historia de las mujeres en el harén de Salomón es más que un relato del pasado distante. Aún resuena con fuerza en el íntimo de muchas mujeres contemporáneas. Aunque los contextos hayan cambiado, las estructuras de opresión emocional, espiritual y relacional continúan presentes. ¿Cuántas aún viven como si estuvieran en palacios lujosos por fuera, pero sumidas en soledad e invisibilidad por dentro? La Biblia, en Proverbios capítulo 31, versículo 10, exalta a la mujer virtuosa como alguien de valor muy superior al de las joyas. Sin embargo, por siglos, muchas fueron tratadas solo como adornos y no como almas. El eco de las noches no registradas en el Palacio de Salomón alcanza las salas de espera de muchos hogares modernos. Mujeres que esperan ser vistas, valoradas, reconocidas. Mujeres que tuvieron sus cuerpos deseados, pero sus corazones ignorados. El mismo deseo de control, posesión y apariencia que dominó el corazón del rey puede verse hoy en relaciones sin profundidad, donde la belleza es exaltada, pero la esencia es descuidada. Esta reflexión también toca a los hombres. ¿Cuántos, como Salomón, buscan llenar vacíos con conquistas, pero acaban espiritualmente empobrecidos? ¿Cuántos construyen imperios emocionales con 1000 conexiones, pero ninguna alianza verdadera? La historia del rey sabio que se perdió en su propia grandeza es una advertencia para una generación que valora más el placer que el compromiso, más la imagen que la verdad. El llamado hoy es para que tanto hombres como mujeres reencuentren el propósito divino para las relaciones, que haya comunión en lugar de competencia, alianza en lugar de uso, amor que edifica en lugar de poder que subyuga. Que las voces antes silenciadas ahora sean escuchadas con atención, respeto y compasión. La historia de Salomón no necesita repetirse, puede enseñarnos. Y al mirar hacia el pasado, que cada mujer recuerde, no eres invisible a los ojos de Dios. Aun cuando la historia no haya registrado tu nombre, el cielo conoce tu dolor, tu lucha y tu verdad. El eco de los dolores del harén puede ser sanado por la voz del Dios que valora el corazón más que la apariencia y que ve, honra y restaura a cada mujer, independientemente de dónde haya venido. ¿Cuántas historias ya han pasado desapercibidas a lo largo de la vida? Pero aquí, cada una de ellas encuentra voz. Si esta reflexión encendió algo en tu corazón, escribe en los comentarios qué más te tocó. Comparte con quien también valora lo que la mayoría prefiere ignorar. Y si aún no has sido parte de esta comunidad, inscríbete. Tu presencia aquí hace toda la diferencia.